Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Mari Speck es directora del Proyecto para México y Centroamérica de Crisis Group, este muy importante organismo del que hemos hablado en varias ocasiones y que genera investigaciones y produce información muy relevante a nivel internacional, a nivel mundial, respecto a conflictos bélicos, a situaciones de guerra y a conflictos violentos, en pocas palabras, con una carga muy importante en la condición preventiva precisamente de estas informaciones y de este proyecto en el caso de México y de América Central de este International Crisis Group. Estamos hablando de que se acaba de presentar en estos días en México un nuevo informe de ustedes, un nuevo informe que han llamado Desaparecidos, Justicia denegada en Guerrero, México. Y aquí, además del informe mismo, que contiene investigación directa, están haciendo un conjunto de recomendaciones, están planteando un conjunto de situaciones que permitan dotar de conocimiento, incluso hasta de credibilidad en los propios procesos de información respecto a lo que ocurre, en este caso, en México y en Guerrero. Mari, gracias por estar aquí, bienvenida a este programa. Gracias. Bueno, este informe hace que un grupo como este, internacional como digo, se detenga en Guerrero, en un momento muy particular. ¿Por qué deciden ir ustedes a hacer esta investigación? Bueno, Guerrero nos parece preocupante por varias cosas, no solamente por el caso de Ayotzinapa. Es el estado más violento según la tasa de homicidio. Es un estado con una historia de impunidad muy larga, desde los años 70. Y es un estado también productor de amapola. O sea, es un estado donde gran parte de la amapola que se consuma, que de la heroína que consume en Estados Unidos, de dónde viene. Así que es también de interés, nosotros creemos, de la comunidad internacional, solucionar, mejorar la situación en Guerrero. ¿Qué se encontraron, Mari, en su investigación? ¿Qué tipo de cosas están aquí reportadas? Bueno, fuimos allá, no es un estudio sobre Ayotzinapa mismo, pero fuimos a Iguala para hablar con... Aunque están aludidos, por supuesto. Claro, es claro, obvio tenemos que obviamente es el caso emblemático, es el caso más notorio, 43 personas que desaparecen en un solo día. Sin embargo, creemos que no es un caso aislado. No es común, obviamente, que haya... Lo cual es gravísimo. Sí, lo que cual no sea un caso aislado de Ayotzinapa es tremendo lo que dices. Obviamente que desaparezcan 43 personas en una sola noche, con tanta publicidad, en una forma tan pública, no es usual. Sin embargo, lo que descubrieron después del caso de Ayotzinapa también es muy grave. Las fosas comunes que han descubierto alrededor de Iguala. Quiere decir que hay mucha gente, muchos familiares que han pasado años pidiendo investigación, pidiendo solución, pidiendo simplemente saber el destino de sus seres queridos. Ni siquiera tienen, no solamente no tienen justicia, sino, sin embargo, ni siquiera saben qué ha pasado. Y las historias de esos familiares, que son menos conocidos que obviamente el caso de Ayotzinapa, de andar buscando, pidiendo de la Fiscalía del Estado y también de la PGR, una investigación seria de qué es lo que pasó con sus familiares, eso también es sumamente grave. Bueno, esa es una parte importante de lo que ustedes presentan en este informe, Desaparecidos, la justicia denegada en Guerrero, México. Hablando efectivamente de la crisis de confianza, incluso aluden a lo que el propio Enrique Peña Nieto, presidente de México, ha reconocido abiertamente de que hay una crisis de confianza de todos los niveles de gobierno y las instituciones públicas del país. No es que diga algo que no se sepa, pero que ya lo diga el propio mandatario mexicano es un tema, evidentemente. Es un reconocimiento de una crisis profunda de credibilidad. Sí, bueno, y creemos que recuperar la credibilidad es esencial para recuperar la seguridad. Si no hay credibilidad de los... ¿Y cómo se recupera eso, Mari? ¿Con qué tipo de decisiones, pasos y situaciones? Bueno, nosotros creemos que hay que... el gobierno ha hecho pasos positivos en el caso de Ayotzinapa al colaborar con aceptar pedir monitoreo la presencia de los expertos invitados por la CID. La CID, exacto. Pero creemos que no es suficiente hacerlo solamente en el caso de Ayotzinapa, que hay que considerar que hay otros desaparecidos también en Guerrero, hay otras violaciones muy graves de derechos humanos, entonces realmente se necesita una
un monitoreo, una asistencia internacional para los otros casos también muy graves en Guerrero. También consideramos que, aunque también reconocemos que es positivo, trasladar el caso a la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero realmente hay capacidad en México, en la sociedad civil, en los grupos de derechos humanos, de encontrar un fiscal especial de fuera del gobierno para tomar el caso. Con la ayuda internacional, con un fiscal especial independiente, realmente independiente, creemos que podría empezar a recuperar la credibilidad. No es suficiente. Ustedes lo plantean un fiscal independiente del Ejecutivo, desde luego, un fiscal que esté dotado legalmente de atribuciones que le den independencia de actuación nacional. Que viene de fuera del gobierno. Ahora, no de fuera del país, fuera del gobierno. Fuera del gobierno. No estamos sugiriendo que sea total, una CICIG. No un CICIG. No están planteando una CICIG para México. Creemos que México tiene más capacidad que Guatemala. Yo antes vivía en Guatemala. Yo estaba trabajando con Crisis Group en Guatemala. La situación en México es distinta. México tiene una sociedad civil bien organizada, muy sofisticada, tiene grupos de derechos humanos que podrían ayudar. Hacer esa tarea. Exacto. Así que no creemos que México sea, no queremos equivaler México a Guatemala. Sin embargo, creo que el gobierno necesita, como es muy común en otros países, cuando tienes un caso tan notario, un caso con tanta publicidad, y además con los errores que han cometido hasta ahora, con el caso de Ayotzinapa, necesitan buscar ayuda fuera del gobierno. Y también ayuda técnica de la comunidad internacional. Y creemos, como yo dije al principio, que la comunidad internacional también tiene un interés, debe ayudar, no es un problema solamente de México. El consumo de la droga es lo que ha fortalecido mucho los grupos delictivos en Guerrero. Ahora no solamente eso, porque hacen extorsión y secuestro también. Pero sin embargo, la comunidad internacional debería ayudar con esa tarea. No sabemos exactamente de qué tamaño ha sido para Guerrero el tema de las desapariciones y de los asesinatos impunes. ¿Para Crisis Group hay algún tipo de espacio temporal determinado para acercarse al tema Guerrero? Te pregunto, y después de la pausa me contestas. Dame un segundo y volvemos. Speck, cuando estamos hablando de Guerrero y de lo que Crisis Group dice es justicia denegada en el tema de los desaparecidos, ni duda cabe, yo te pregunto, bueno, ¿hicieron un corte temporal para decir, analizamos este pedazo histórico de Guerrero, o hay una situación más indeterminada? Mira, yo creo que ya hicieron un informe muy bueno en el estado de Guerrero, la Comisión de Verdad de Guerrero, que sacaron su informe justamente poco después hablamos con ellos aquí, sí, en octubre. Yo creo que en base a ese informe podrían adelantar, no necesariamente investigación, son muchos años, pero también hay una serie de recomendaciones para recompensa, para memorializar a los caídos. Y eso también es muy importante. La memoria histórica también es importante. Hay que recuperar la credibilidad en Guerrero, reconociendo lo que pasó en la Guerra Sucia y tomando en cuenta las recomendaciones de esa comisión que ha sido ignorado casi, ¿no? Ha tenido mucha publicidad, mucho impacto. Sí, totalmente, Mari. Déjame preguntarte sobre eso, porque siempre es una gran pregunta, un gran dilema para los países, para las sociedades. ¿Qué hacer cuando tienes desapariciones de ahorita, de 2015, de hace un año, como los jóvenes de Ayotzinapa, cuando tienes desapariciones de hace 5 años, o cuando tienes desapariciones de los años 70 y no ha resuelto ninguna? Sí. Cuando un organismo internacional como ustedes, que tiene el know-how, el conocimiento y recomienda cosas, ¿tienen ustedes algún tipo de recomendación sobre cómo empezar a trabajar en términos de quién va primero? ¿Los desaparecidos de este momento o recuperar los trabajos en búsqueda de aquellos que desaparecieron en los 70? Desde luego que también estamos en la lógica de todos tendrían que buscarse y todos tendrían que tener una impartición de justicia. Pero para efectos prácticos, ¿ustedes tienen algún tipo de recomendación específica sobre cómo un país, ante el atragantamiento de casos, debe empezar? Bueno, hemos dicho que debemos empezar, que esta Fiscalía Especial debe empezar en Guerrero. En Guerrero.
por empezar en algún lugar. No estamos diciendo que no pasa nada en otras partes, pero empezar en Guerrero, como es un estado en crisis, como tiene los niveles de violencia más altos, empezar allí. Pero también hemos dicho que al mismo tiempo, el país entero tiene que empezar un debate nacional para buscar un mecanismo, para también investigar y enjuiciar a casos de desaparición, sobre todo desaparición forzada, donde hay indicios de que estén involucrados agentes del Estado. Deben empezar un debate nacional para encontrar un mecanismo para solucionar esos casos a nivel nacional. Pero sabemos que es un problema enorme. Se habla de 26.000 personas desaparecidas, no localizadas. Ahora no sabemos de qué se trata, cómo fueron desaparecidos. A lo mejor no todos son desapariciones forzadas, a lo mejor es un mínimo parte, pero al no saber, hay que empezar a investigar y trabajar con grupos de derechos humanos que ya tienen mucha información sobre eso. Entonces, empezar en Guerrero y después empezar un debate nacional para encontrar un mecanismo, reconocer el problema, reconocer que no es un problema aislado. Que Ayotzinapa sí fue muy grave, fue horrorífico, pero no es un caso único. Yo creo que el gobierno debe reconocer eso, no tratar de aislarlo y minimizarlo diciendo que solamente fue ese único caso y que los únicos culpables son los policías locales. Trajo consigo Ayotzinapa muchas cosas, trae consigo muchas cosas, desde luego una atención que no tenían los otros casos, tristemente, en el país y a nivel internacional. Trae el foco de atención a Guerrero, en donde, como dijimos en ese momento, hay una gran cantidad de casos absolutamente desatendidos. Esa fiscalía, como tú dices, tendría que tener espacios diferenciados de actuación, pero con la misma fuerza y definición para unos y para otros. Bueno, tiene que empezar con los casos. Obviamente cualquier fiscalía tiene que priorizar los casos. Hay casos donde hay más información, donde podrían empezar a trabajar desde ya. Los más recientes que se Los más recientes, yo diría. Además, yo diría también que en México se sabe bastante sobre la guerra sucia. O sea, no es solamente la Comisión de Verdad de Guerrero, sino también el fiscal especial para movimientos populares de hace unos años. Así que ya se sabe bastante. Podrían empezar a trabajar allá, tomar esas investigaciones y hacer casos. Pero en el caso de nuestro informe estamos focalizando más bien el problema en Guerrero. El problema en Guerrero en estos momentos. En estos momentos, sí. Y en estos momentos, Mari, además de Ayotzinapa, sí. ¿Qué más está en Guerrero hoy? Bueno, en Guerrero también unos meses, como 7 meses, varios meses después de los acontecimientos en Iguala, también habían desaparecidos en el centro del país. El caso Chilapa también, la situación en Chilapa también es una situación muy grave, donde han habido asesinatos de políticos, pero también el problema de desapariciones es muy grave en el centro del país. Ahora tiene otra modalidad, digamos, porque allí parece que hay conflictos entre comunidades, conflictos entre grupos criminales que están desapareciendo y yendo de una comunidad a otra, desapareciendo gente. Pero el caso muy notorio a principios de mayo, cuando entraron policías comunitarios y durante varios días empezaron a escoger gente y desaparecerles en forma muy sistemática, a pesar de la presencia de fuerzas federales y estatales y a pesar de la publicidad. O sea, en tiempo real, los medios en Chilapa estaban reportando lo que estaba pasando y sin embargo no había respuesta. Como directora de este proyecto para México y Centroamérica de Crisis Group, estuviste en Chilapa, estuviste en una incursión directa en Chilapa. ¿Qué tipo de cosas pudiste ver directamente en Chilapa? Ya con lo que describes es gravísimo que haya habido desapariciones selectivas en un periodo determinado con presencia policíaca que no lo impidió. Bueno, en Chilapa las historias son, aunque la situación es muy distinta, pero lo grave es que las historias de la gente parientes de desaparecidos en Chilapa y en Iguala, la historia es lo mismo, que tratan de buscar ayuda y hay una indiferencia, una capacidad de parte de tanto policías como fiscales
la sensación de la gente en ambos lugares, y me imagino que en muchas municipalidades de Guerrero, es que están totalmente desprotegidos, que no hay interés en ayudarles, que los encargados de proteger a los ciudadanos simplemente no lo hacen. A lo mejor ellos también tienen miedo de actuar. Pero un pariente que trata de reportar la desaparición de su hijo encuentra que las autoridades, que ellos mismos son los que tienen que hacer la investigación, que tienen que buscar el celular y las llamadas, etcétera. Ellos tienen que buscar testigos porque no hay una falta de interés de parte de la Fiscalía Estatal, y tal vez por miedo. Yo me imagino que también los fiscales en esta situación tienen miedo de investigar casos muy graves de grupos muy violentos. Buena interrogante. Negligencia o miedo. ¿Frente a qué estamos? Sí, hay que simpatizar un poco con los mismos fiscales. Hay parientes que me han dicho que al ir al fiscal, el fiscal les dice, bueno, hablando francamente, no debes impulsar este caso porque es muy peligroso. Es peligroso para ti y para mí. Los mismos fiscales están diciendo eso a parientes. Es una situación, por eso decimos que hay que buscar un fiscal desde afuera que no tiene miedo y que también tiene todo el deseo de llevar a cabo una investigación donde sea que llegue. Es importante decir que, bueno, debe haber una decisión para hacer las cosas, pero también tiene que haber capacitación y conocimiento de cómo hacer las cosas, y son terrenos en donde se requieren expertos en la materia. Después de la pausa, Mari, te pregunto sobre eso, si Crisis Group está poniendo algún tipo de énfasis respecto al tipo de perfiles y de colaboraciones. Tú dices, deben abrir la puerta a la colaboración técnica internacional precisamente para poder echar a andar investigaciones eficientes, porque podemos tener muchas ganas pero si no hay elementos de eficiencia en la investigación, tampoco se llega a muchos lados. Mari Speck, volvemos después de la pausa en esta conversación para final. Volvemos. Vamos a la parte final del programa. Regresamos con Mari Speck, directora del proyecto para México y Centroamérica de Crisis Group, hablando de Guerrero. Volvemos, Carlos. Bueno, Mari, nos vamos en la parte final de este programa. Nos quedamos en el bloque anterior sobre este tema de la necesidad de elevar los estándares de investigación. En México hay, desde luego, gente especializada de alto nivel en materia criminalística, gente muy reconocida y gente que aporta cosas muy relevantes, pero también hay déficit en esta materia en otros ámbitos, especialmente en los locales. Dentro de las recomendaciones que hace Crisis Group a México sobre el tema Guerrero, está un conjunto de elementos que ya mencionaste algunos de ellos en los bloques anteriores, pero déjame, tengo aquí, en donde se está hablando precisamente del nombramiento de una fiscalía, como dices, y apelar a las instancias internacionales. ¿De qué manera se puede instrumentar una asistencia internacional que deje en algún punto a los especialistas nacionales realizar a futuro las tareas necesarias? ¿Cuánto dura un tránsito en donde se capacite, se adiestre en términos técnicos y de especialización a quienes tendrán que desarrollar estas tareas? Mire, yo creo que han habido muchos programas de capacitación en México como en otros países, pero yo creo que la mejor forma tal vez de capacitar en estos a fiscales, a investigadores mexicanos, es trabajando en conjunto. Por eso recomendamos la Comisión Internacional para dar asistencia técnica y legal a esta Fiscalía Especial. Aprender haciendo es la mejor forma de aprender. Entonces pueden trabajar en conjunto en estos casos emblemáticos muy graves, dando la asistencia para buscar también, tanto forense como legal, para realmente llevar a cabo una investigación creíble. Y la credibilidad, como dijimos al principio, es absolutamente esencial para tener seguridad. Si la gente no denuncia, si la gente no cree en la justicia, si la gente no colabora, no hay aportación de elementos para una investigación. No se puede, la seguridad siempre va a empeorarse.
Un terrible círculo vicioso es el que se da. La gente no denuncia, la gente no aporta, la gente no colabora porque no confía en las autoridades y las autoridades no pueden hacer investigaciones porque no ocurre lo otro. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Esa es la gran pregunta. Sí, yo creo con que... resultados. Con resultados. Aunque la gente vea que la impunidad se reduce y hay casos específicos que se resuelven bien. En tanto eso no ocurra. Exacto, sí. Con resultados. Por eso reconocemos que un fiscal especial no soluciona todo el problema en México, en Guerrero ni en México. Hay que también mejorar los policías, hay que tener una reforma policial a nivel local y estatal y federal, hay que depurar los policías, hay mucho más que hacer. También México está en medio de una reforma judicial muy amplia. Mari, ¿ustedes se pronunciarían como grupo de expertos internacionales sobre esta figura que se ha denominado justicia transicional? Es decir, apostarían porque en un caso como México, con sus características, con su situación, cabe la idea de explorar lo que, por ejemplo, Colombia está haciendo en otro contexto. Colombia está en un proceso muy importante donde el componente que permite imaginar una firma de paz es que hablan de justicia transicional, es decir, de un tratamiento distinto, con cierta temporalidad, con ciertas características que permitan que haya una especie de dosis de justicia para todos, pero no la que indicarían los parámetros, entre comillas, normales. ¿México estaría necesitado de revisar ese tema? Yo creo que México debe empezar un debate acerca de ese tema. Un debate. Por eso hablamos... Por lo menos planteárselo. Plantearlo. Por eso hablamos de un debate nacional sobre un mecanismo para solucionar esta enorme cantidad, miles y miles de desaparecidos y de violaciones graves de derechos humanos. Hay que plantear la posibilidad de alguna forma, alguna justicia especial, digamos. Yo sé que no quiero... la palabra justicia transicional podría dar mucho miedo a los mexicanos, porque es muy distinta la situación en México que la situación en Colombia. No quiero decir que son los mismos, pero el nivel de violencia, los números de desaparecidos es altísimo, entonces hay que empezar ese debate. Ese debate está ahí, que debería, coincido contigo, hacerse, porque en algún punto tiene que quebrarse, romperse este círculo vicioso en donde la sociedad y los que eventualmente puedan colaborar con la justicia no lo hacen y se da este fenómeno que desde luego tendría que repensarse de varias maneras. Una de ellas, preguntarnos como país si efectivamente estamos o no en condiciones de plantear una cosa de esta naturaleza y de estas dimensiones. Te lo pregunto como algo que queda pendiente para cerrar esta conversación, Mari, y para, bueno, agradecer que estés aquí para analizar y exponer públicamente a través de CNN precisamente el contenido de este informe de Crisis Group, Desaparecidos, Justicia Denegada en Guerrero, México. Gracias, Mari, por estar aquí para conversarlo y seguirnos en comunicación con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches y hasta mañana. Bueno, Guerrero nos parece preocupante por varias cosas, no solamente por el caso de Ayotzinapa. Es el estado más violento según la tasa de homicidio. Es un estado con una historia de impunidad muy larga, desde los años 70. Y es un estado también productor de amapola. O sea, es un estado donde gran parte de la amapola que se consuma, que es de la heroína que consume en Estados Unidos, de dónde viene. Así que es también de interés, nosotros creemos, de la comunidad internacional, solucionar, mejorar la situación en Guerrero. Y produce información muy relevante a nivel internacional, a nivel mundial, respecto a conflictos bélicos, a situaciones de guerra y a conflictos violentos, en pocas palabras, con una carga muy importante en la condición preventiva, precisamente de estas informaciones y de este proyecto, en el caso de México y de América Central, de este International Crisis Group. Estamos hablando de que se acaba de presentar en
estos días en México un nuevo informe de ustedes, un nuevo informe que han llamado Desaparecidos, justicia denegada en Guerrero, México. Y aquí, además del informe mismo, que contiene investigación directa, están haciendo un conjunto de recomendaciones, están planteando un conjunto de situaciones que permitan dotar de conocimiento, incluso hasta de credibilidad en los propios procesos de información respecto a lo que ocurre, en este caso, en México y en Guerrero. Mari, gracias por estar aquí, bienvenida a este programa. Gracias. Bueno, este informe hace que un grupo como este, internacional como digo, se detenga en Guerrero, en un momento muy particular. ¿Por qué deciden ir ustedes a hacer esta investigación? ¿Qué se encontraron, Mari, en su investigación? ¿Qué tipo de cosas están aquí reportadas? Bueno, fuimos allá, no es un estudio sobre Ayotzinapa mismo, pero fuimos a Iguala para hablar con... Aunque están aludidos, por supuesto. Claro, es claro, obvio tenemos que obviamente es el caso emblemático, es el caso más notorio, 43 personas que desaparecen en un solo día. Sin embargo, creemos que no es un caso aislado. No es común, obviamente, que haya... Lo cual es gravísimo. Sí, lo que cual no sea un caso aislado de Ayotzinapa es tremendo lo que dices. Obviamente que desaparezca. Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Mari Speck es directora del Proyecto para México y Centroamérica de Crisis Group, este muy importante organismo del que hemos hablado en varias ocasiones y que genera investigaciones